Bueno, seguimos aquí en Tardes de Encuentro, el programa que conduce habitualmente la señora Bettina Bulgheroni, en esta tarde donde obviamente vamos a reiterar nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. ¿Cuál es el teléfono, Gisela? 11 21 87 1067 es nuestra línea de comunicación, Mariano. Estamos hasta las 5 de la tarde en estas tardes de encuentros. Bueno, siempre hablamos que hoy por hoy la delincuencia ya no programa grandes golpes, no a bancos o a camiones de caudales, o planea secuestros, ¿no? Porque la tecnología, la aptitud de las fuerzas policiales y también en parte las penas han desmantelado esa situación, pero los delincuentes están al acecho, sentados haciendo home office, ¿no? Y están buscando a través de las plataformas tecnológicas de qué manera estafar. Digo, el delito ha mutado, ¿no? De ser un delito violento a lo mejor en las calles, con un robo comando, ahora el ladrón se esconde a través del WhatsApp, a través de una red social. La ciberdelincuencia creció un 21.21% durante todo el año pasado. Y vamos a charlar con Alan May, que es especialista en ciberseguridad. Alan, soy Mariano Yese en el programa de Bettina Bulgheroni, aquí en Millennium. ¿Cómo te va? Hola Mariano, gracias por recibirme, muy bien. Por favor, ¿es así? ¿Los delincuentes mutaron? ¿Hoy hacen home office? Bueno, la verdad que me encanta como lo estás planteando, porque trato siempre de tratar de ponerle cara a este tipo de delincuencia, que es básicamente parte del crimen organizado. No solo ha crecido, sino que desde hace ya años que esto mueve más, hablo del cibercrimen en general, ¿no? En todas sus formas, y ahora entramos un poco en cuáles son las distintas variantes, pero mueve más dinero que el narcotráfico a nivel global. Esto no es una cifra que inventé yo, hay un montón de fuentes que lo avalan, pero efectivamente, como decís, no solo ha mutado, sino que tiene hoy el cibercrimen en sí una cadena de distribución igual a la que tiene cualquier producto que llega a la góndola de un supermercado, donde hay un fabricante, un mayorista, un revendedor y un cliente final. Hoy en el cibercrimen tenemos todos estos elementos, porque ya hasta podemos consumir as a service herramientas que permiten hacer un hackeo a algo, ¿no? Algo mucho peor que una estafa o una simple estafa por WhatsApp, por ejemplo. Claro. Y a ver, vamos a ir por parte, porque la gente, la plataforma me parece más usada en estos tiempos es el WhatsApp, ¿no? Porque nos sirve para comunicarnos. Y de paso ahorramos línea telefónica con el WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿cuándo o en qué momento corremos un riesgo a través de esa plataforma? Bueno, WhatsApp es un riesgo por dos cuestiones, una vinculada al mundo más empresarial y otra más al mundo particular. Corremos riesgo cuando estamos a tener un intercambio con una persona que no conocemos, que en general nos está prometiendo algo demasiado bueno para ser cierto, o simplemente se está haciendo pasar por otra persona de nuestra confianza y nos pide algo en ese intercambio. Esto en general sucede o está provocado por una serie de elementos que se van dando, que están cada vez mejor orquestados y cada vez con mejor argumentados, sería la palabra. ¿A qué me refiero? Bueno, antes de ayer me llamaron a mí, justo, para tratar de hacerme creer que una compra que había hecho en Mercado Libre no me iba a llegar porque el pago había sido rechazado. Entonces me estaban pidiendo, yo obviamente, porque justo me dedico a esto, le seguí un poco el juego, y básicamente lo que querían hacer era enviarme una serie de códigos de seguridad para que ellos pudieran suplantar mi identidad en otro lugar, como por ejemplo Mercado Pago, ¿no? Claro, porque a ver, cuando vos te piden, a ver, ellos se comunican con vos, te están pidiendo una clave, la primera clave que te pueden llegar a demandar es cuando están abriendo un WhatsApp con tu número y necesitan esa clave. Entonces ya de por sí te pueden robar el WhatsApp, por ejemplo. Y lo que vos decís, en Mercado Libre, en Mercado Pago, donde a lo mejor tenés vos dinero depositado, ¿no? O tengo un microcrédito preaprobado, claro. Y entonces me van a endeudar y se van a hacer del efectivo al instante, y lo van a hacer, y uno podría decir, bueno, pero si están dentro del sistema financiero argentino, ¿cómo no lo van a agarrar, no? Bueno, la cuestión ahí, o la complejidad, es que este tipo de delincuentes tiene una arquitectura por detrás, una ingeniería para usar cuentas mula
y en esas cuentas mula, desde ahí distribuir a otras cuentas mula, y desde ahí a otras cuentas mula, y finalmente hacerse dinero. Claro, cuando le tenemos que pedir a la justicia que nos ayude a revisar todos estos movimientos de forma muy rápida, no es tan fácil, y cuando llega el momento, ya en algún lado lo cambiaron quizá a cripto, y desde cripto de vuelta a pesos o lo que sea en billete, sí. Ya está, ¿no? Entonces Bien. Es complicado hacer toda esa trazabilidad. Entonces, primer consejo en base al WhatsApp, no dar ningún código cuando te pidan por WhatsApp o por teléfono. Sí, en general, para explicarlo bien, ese código que nos están diciendo ellos con una excusa cualquiera, como decía, esto empezó a masificarse con lo de la vacuna, entonces te decía, para confirmar el turno de la vacuna, por favor, decinos el código que te acaba de llegar al teléfono. Y claro, ellos me están llamando a mí, ya saben mi teléfono, si yo les doy el código, registran con ese número de teléfono en su WhatsApp este número y ya está, se lo quedan. Y ahí, como en general tenemos sincronizadas todas nuestras cuentas, ahí aparecen todos los chats y voy a ir a los que me empiezan a hablar enseguida o lo que sea, tratando de buscar algún pariente o algún familiar que caiga en esto. Lo que dije de la vacuna, que es muy 2020, podemos extrapolarlo a 2025 y llevarlo a cualquier cosa, ¿no? Cuando hay mucha inflación, entonces es un descuento, cuando viene la Copa del Mundo, es la Copa del Mundo, y cuando, no sé, esta semana fue Mercado Libre, pero con Mercado Pago, o sea, excusas hay infinitas. Sí, esta semana también, nosotros, un integrante de mi familia recibió también un WhatsApp de Mercado Libre y lo descartamos, porque ya estábamos entrenados. De hecho, a mí un sábado a la mañana me despierta el teléfono y era una persona que me decía que habían sacado este crédito otorgado de Mercado Pago, que lo habían sacado de manera fraudulenta y que se me iba a impactar en mi Mercado Pago. Le seguí la conversación y también descubrí que en realidad lo que quería era mi código para entrar a mi plataforma, ¿no? Sí, ahora esta semana estuvo muy de moda también la cuestión de unirte a un grupo. De pronto aparece una solicitud de unirte a un grupo desde un chat cualquiera, uno se une al grupo y en el grupo empieza a ver que hay otras personas que están ganando dinero y uno se está quedando afuera de eso. ¿Y cómo están ganando dinero? De múltiples formas. La más común es te doy este enlace de YouTube y por mirarlo, comentarlo y darle un me gusta, entonces te pagamos tanto. Empiezan a pagar hasta que después te hacen invertir ese dinero que ya te pagaron con una suma mucho más grande y se la quedan, ¿no? Eso es un término que los ingleses en la traducción sería engordar al chancho, que es o despellejar al chancho, no me acuerdo cómo es bien la traducción, pero básicamente usan esquemas de ese estilo, donde primero te dan algo y después te sacan mucho más, ¿no? Claro. Pero son todos elementos que empiezan muchas veces por WhatsApp, como bien estamos comentando. Claro, ¿y qué pasa con las redes sociales? ¿Cómo te pueden estafar a través del Instagram, por ejemplo? Bueno, ahí de vuelta, en general son múltiples las formas, pero siempre son excusas de este estilo. La más común que hemos visto tiene que ver con la del soporte, ¿no? Te contacto sobre todo a personas que trabajan con el Instagram, que incluso pagan por tener la verificación, ¿no? Ese tilde, ese loguito que tiene una tilde blanca envuelta en una burbuja celeste, azul o del color que la vean ustedes. Básicamente lo que hacen es contactan ese tipo de cuentas que saben que son profesionales, que utilizan la cuenta de Instagram para trabajar y te dicen, hay un problema con tu cuenta, si no verificas ciertos datos te la vamos a bloquear. Y un enlace, y en el enlace dice no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, Instagram.algo, y la gente piensa que es Instagram.com, no es Instagram.com, y empiezan a pedir una serie de datos, que muchas veces hacen una página que se parezca a la de Instagram, uno deja su usuario y su contraseña, que es lo primero que uno debería poner para entrar a cualquier sitio, pero resulta que no es Instagram el que está atrás, entonces le acabamos de dar nuestra credencial, o sea, la combinación de nuestro usuario y nuestra contraseña a un X que ahora tiene la posibilidad de acceder a nuestra cuenta y poder, por ejemplo, dejarnos afuera activando el segundo factor de autenticación, que no es el nuestro, sino que es el de ellos, y ahí se vuelve una pesadilla volver a recuperar la cuenta, por ejemplo. Sí, la verdad que, la verdad que también lo lícito debería replantearse en este sentido. Vos, por ejemplo, en tus redes sociales recibís buscas, ponele un viaje y empezás a recibir ofertas de viajes de autos que te direccionan directamente a un WhatsApp, ¿no? Y te empiezan a pedir datos, digo, desde lo lícito. Entonces, digo, el usuario está permanentemente inundado por este tipo de cosas. Entonces, es muy difícil, hay que tener el ojo muy avesado para distinguir qué es trucho y qué es real, ¿no? Bueno, sí, estás tocando un tema también súper delicado por dos razones. La primera, la inteligencia artificial, que está facilitando esto muchísimo para poder hablarnos en un lenguaje
que aún el estafador, no hablando nativamente el lenguaje nuestro, por ejemplo, o el idioma español, no dominando el idioma español de Argentina, alguien nacido en Ucrania podría perfectamente emular nuestro lenguaje, porque va y le pide a ChatGPT que hable como argentino y habla como argentino. Entonces ese es un elemento importante. Y la otra parte importante de todo esto es que, desde mi perspectiva, mi humilde opinión, puedo ser criticado por esto, pero yo entiendo que hay complicidad de los grandes jugadores tecnológicos como Apple, Amazon, Google y Meta en la publicidad que promueven. Hace muy poquito un periodista muy reconocido, periodista deportivo muy reconocido en Argentina, recibió una publicidad supuestamente de YPF con un descuento para jubilados. Sí. Entró a esa publicidad, sí, dejó sus datos y básicamente con esos datos le robaron todo. Mirá, pero está pasando que a veces aparece la imagen de Messi, aparece la imagen de cualquier otra figura pública, que genera confianza en el usuario, promocionando una cripto, promocionando una oferta de algo. La persona entra porque, claro, es Messi que me está diciendo esto. O sea, si pudieron contratar a Messi, ¿cómo no voy a confiar en esto? Y al final, obviamente, no era Messi, lo habían hecho con inteligencia artificial y logran que la persona caiga en estafa. ¿Y ahí quién tiene la culpa? No, por supuesto. Es complicadísimo. Y las autoridades me parece que duermen también en los laureles con el tema de la investigación, porque vos le aportás todas las la métrica, las cuentas, y me parece que demoran mucho en buscar las IP y todo, ¿no? Digo, todavía no hay un ojo muy clínico a la hora de investigar el tema del ciberdelito. Hubo una entrevista muy interesante de un periodista argentino muy reconocido, se llama Juan Brodersen, a la autoridad máxima a nivel de la justicia en términos de este tipo de investigaciones, donde contaba un poco el detrás de escena, ¿no?, de lo que vemos. Lo cierto es que se está haciendo muchísimo más y que se ha hecho una gran labor en Argentina en los últimos años, pero claro, faltan recursos, faltan recursos tanto humanos como técnicos en materia de inversiones en tecnología y un montón de otras cosas para orquestar todas estas cuestiones que están por detrás, porque en general cuando hay algún tipo de transferencia, la ingeniería que tienen montada los delincuentes por detrás, aunque parezca muy simple, ¿no? Que de una cuenta pase a la otra, es muy rápido también y eso lo vuelve complejo. Cuando a eso le agregamos la capa de la complejidad que le aportan las criptomonedas a todo esto para mantener el anonimato de aquel que está queriendo delinquir, bueno, es complicado incluso en Europa, por ejemplo, que es una de las latitudes del mundo con mayor presión normativa y presión jurídica sobre esto. Totalmente. Vos sabés que, y ya con esto cierro, una de las modalidades que me tuvo a mí como víctima es, ¿viste en el débito automático de una compañía de celular? ¿Viste que uno tiene los celulares adheridos al débito automático una tarjeta? Por el débito automático me entró una compra de un equipo, ¿sí? Y lo retiraron en un correo privado, haciéndose pasar por mí, ¿no?, falsificando el documento. Digo, si te toca un empleado infiel que maneja la línea, hasta inclusive de una empresa seria, ¿no?, estás en un problema. Sí, totalmente. Hay una serie de cuestiones alrededor de esto que me gustaría dejarle a quien esté escuchando antes de cerrar, pero primero quiero explicar, porque al principio yo decía que había como dos universos, ¿no?, el de los particulares y el de las empresas. Y no quiero olvidar de decir que el de las empresas, justamente, más allá de lo que puede ser una amenaza interna, como un empleado con malas intenciones, como por ejemplo lo que puede pasar también cuando cualquiera de nosotros que trabaja en una empresa puede ver su información comprometida y el impacto que se puede llegar a generar en la empresa. Por eso también las empresas tienen que entender hasta dónde llega hoy. Es muy difusa la línea entre lo que es un dispositivo personal del usuario, si el usuario está accediendo a información de la empresa que al mismo tiempo se lo exige. Todo ese mundo donde estamos mezclando información todo el tiempo es un mundo complejo, pero puede tener un impacto muy alto, pero sí que hay una serie de elementos para prevenir ese tipo de cosas que son muy importantes. Bien. Y es algo que nos cansamos de repetir en pleno 2025, pero la autenticación multifactor, la verificación en 2 pasos, o como le quieran llamar, es algo que en WhatsApp se activa muy fácil y es lo único que puede prevenir cualquiera de las estafas que nombramos anteriormente. Es ir a ajustes dentro de la aplicación, ir a cuenta, ir a seguridad, verificación en 2 pasos, y uno le agrega ahí un PIN que puede ser como el PIN que usa para entrar al teléfono. Lo ideal es que sea uno distinto. WhatsApp se lo va a pedir una vez cada tanto, y con eso, aunque alguien haya engañado a la persona, alguien me haya engañado a mí, aunque yo le entregue al cibercriminal, le entregue ese código, el que me llegó, el de verificación,
si el criminal no tiene este segundo factor de verificación, no tiene este segundo PIN, que solamente yo sé, entonces no va a poder usar eso. Y eso aplica para todo lo que venimos hablando, bien. Correo, redes sociales, cualquier servicio digital. Y eso sumado a una contraseña robusta única, ya está. Quedó clarísimo. Alan, gracias por este contacto con Tardes de Encuentros. Por favor, un placer, a la disposición. Un gran abrazo. Allí estaba Alan May, especialista en ciberseguridad. En estos tiempos, insistimos con esta estadística, el año pasado un 21% más de delito informático, 21.1 durante todo el año pasado, y el WhatsApp es el blanco principal para los ciberataques.